Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre la arquitectura y la construcción en la provincia de Entre Ríos y en la ciudad de Santa Fe. Hoy vamos a recorrer distintos temas. Comenzaremos conociendo un proyecto de una vivienda en un barrio privado de la ciudad de Paraná. Una vivienda que ya está construida, ya está habitada y que tiene ciertos detalles de terminación y desde el proyecto mismo que realmente sorprenden por la calidad de sus terminaciones, por cómo fue pensada y también por cómo fue construida con un sistema constructivo como el steel frame, como ya hemos conocido tantas aquí en los distintos programas de Proyectar. También hablaremos de una tecnología que en la industria de la construcción se está usando cada vez más, que tiene que ver con el uso de drones aplicado a la arquitectura, a la ingeniería y a distintos relevamientos que son útiles en el sector construcción. Se realizó esta semana una charla en la delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, de la empresa Oca Drones, y vamos a recorrer cuáles fueron los principales ítems que se repasaron en esta charla, de la que participaron interesados de todo el país y de distintas provincias. También hablaremos en lo que tiene que ver con el patrimonio de la Iglesia Inmaculada Concepción de la ciudad de Concepción del Uruguay, con el arquitecto Carlos Canavesi, que nos va a contar la historia de este templo que mandó a construir Justo José Urquiza. Todos esos temas en el Proyectar. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Med Container. Una nueva forma de habitar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Oca Drones. Tecnología para la ingeniería y la construcción. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción. Construyendo para el desarrollo de la provincia. Vitrex. Industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Basa y Blindex. Integrante de la red Ecoglass. Best. Venta de materiales eléctricos. Ingeniería para obras de media y baja tensión. Banco de Entre Ríos. Acá, para vos. El Súper de la Construcción. Presentes en toda tu obra. Y el arquitecto Francisco Cosi fue el proyectista de esta vivienda de la que hacíamos referencia. Un proyecto que se construyó en un lote de un barrio privado de la ciudad de Paraná y que tiene como premisa el diálogo con la naturaleza. Y lo van a ver en la propuesta inicial del diseño de esta vivienda en cuanto al tamaño de sus aberturas, a cómo está organizada la circulación y cómo está puesto la centralidad, los acentos en cada uno de los ambientes. Realmente que es digno de centrarse en esos detalles interesantes del proyecto de esta vivienda. Francisco Cosi nos va a contar cómo nace esta demanda y cuáles son las características del lote. Bueno, este proyecto es de una pareja que lo que quería era una casa muy abierta al entorno. Lo que se buscaba era estar en contacto pleno con el afuera. Lo que se requirió un desafío porque estamos hacia el oeste, estamos en una orientación que por ahí no es la privilegiada en lo que es el clima de Paraná. Y por eso se buscó tratar de tener el mejor cerramiento y la mejor calidad en cerramiento para poder lograr esa exigencia de los chicos. Más que nada lo que se buscó es tener siempre una vista verde, una vista hacia el río, que lo logramos con la posición de la casa y con el aventanamiento pleno. Es una casa que se vive tanto en el adentro como en el afuera. Se abren las aberturas, que son aberturas muy singulares, y está en contacto directo con la pileta, con el patio, con el adentro, una vida social muy activa, que es uno de los requerimientos principales y fue uno de los mayores desafíos. El lote tiene unos 19 metros de frente por unos 42 de fondos. La proporción que teníamos en un FOT era reducido, hay un estricto código dentro del barrio que lo que hace es prevalecer siempre los espacios verdes desde los construidos, y por eso también nosotros hicimos un pedido y una solicitada especial para el barrio, donde posicionamos la casa no como era de la manera convencional, sino que hicimos es que uno desde la afuera vea todo este parque verde y la casa al fondo, lo que le dio un protagonismo fuerte a la casa y también al patio, que es algo que por ahí uno
no lo tiene mucho en los proyectos normales. Generalmente el patio es como una parte trasera de la casa. En este caso es una parte principal, como el adentro, el patio también. Y ahora nos vamos a centrar en la disposición de las plantas, que no es nada novedoso en cuanto a lo que se utiliza en muchos casos de dejar la planta baja para el área social de la vivienda y la parte más íntima en la planta alta, pero con ciertas características que hacen a la circulación, al área de servicios que queda como oculta en todo el mobiliario diseñado, y también a ciertas particularidades de la planta alta, sus balcones y la relación con el río. Tenemos abajo es donde estamos ahora, un espacio libre, amplio. Volvemos con esto de que le gusta mucho la participación social y esto que le dedicamos mucho a la comida, a los alimentos, a participar con los amigos de la gestación de esta comida, cena, que para nosotros culturalmente es el ámbito de reunión. Se buscó eso y con eso la verdad que se logró un espacio muy amplio, muy fresco, muy dinámico, porque lo que tenemos atrás, que son las mesas, puede abastecer para 8 personas como para 21. Y la verdad que es algo que para los chicos les encantó y era lo que buscaban y hoy lo están disfrutando muchísimo. Se relaciona ese aporte en la parte que es planta baja y en planta alta tenemos 3 dormitorios, que si bien ahora están hechos 2, la proyección ya está planificado para un tercer dormitorio en suite, que es lo que se haría en la parte donde ahora encontramos una terraza, que es donde ellos se relajan, están sentados en unas reposeras y viene el río en los atardeceres, que es de lo más lindo, con la puesta del sol, que es en la orientación frente a la casa. Y si bien para construir esta vivienda se utilizó el steel frame, hubo que hacer ciertas adaptaciones al sistema que termina siendo algo mixto por estas columnas centrales que le dieron justamente la rigidez necesaria a esta estructura que tiene un gran voladizo, y por eso se utilizó este sistema mixto pudiendo adaptar ciertas funciones. Nos vamos a centrar en esa cuestión del sistema constructivo y también en los materiales y las terminaciones que terminan de definir el proyecto y de darle el carácter especial de esta vivienda. Fue un gran desafío porque esto está hecho en una construcción que se llama steel frame, que se está viendo muchísimo hoy por hoy en la zona y en la Argentina, que no responde a los requerimientos estructurales que tenía la casa. El steel frame se maneja siempre con muros portantes, lo que requiere que haya muros por todos lados. Y lo que estamos viendo acá es una planta libre. Este diseño se gestó siendo primero para lo que es hormigón armado, que es como respondía con una estructura independiente, y luego se modificó yéndose al steel frame. Fue un desafío porque incluso acá en Paraná y en la zona no había gente que lo pueda resolver. Se consultó incluso con especialistas en Buenos Aires que tampoco lo podían resolver, hasta que dimos con un grupo de gente que realmente tiene mucho conocimiento sobre este sistema y lo resolvió de manera muy acertada, tanto así que incluso los mismos proveedores de los materiales quedaron muy a gustos con la resolución. Estamos encontrando acá 4 columnas, que si bien es un sistema mixto, pues esas 4 columnas son de hormigón, se sostienen a través de vigas, que las llaman Warrem, que es un sistema constructivo, que son las reticuladas con steel frame perfilería de acero. Eso nos da la posibilidad de tener todo este ámbito libre de cualquier tipo de muro o demás columnas y nos permite una terraza en voladizo, con un voladizo de 3,80 metros, de 3,80 metros, que realmente fue el mayor desafío, poder encontrar que el sistema de steel frame dé la resolución para un sistema independiente pensado en hormigón. Fue el mayor desafío de la casa y que, bueno, gracias al estudio de muchos se pudo resolver. Se buscó tratar de tener materiales y colores más bien neutros para que mantengan esta sensación de espacialidad. Me refiero a espacialidad libre, a mucho aire, tanto en el afuera como en el adentro, repitiendo esto de que el entorno esté en el afuera, pero presente siempre desde el adentro. Cuando estamos sentados o estamos cocinando o estamos viendo tele, todo el momento el verde, el agua, está dentro de la casa, con mucha presencia de ese verde, del cielo celeste, y por dentro lo que tenemos son estos neutros en grises, en una madera muy cálida, que sean maderas claras, para tratar de revitalizar un poco el espacio, siempre con geometrías muy puras. Las geometrías puras lo que otorgan por ahí es esa sensación de orden
de limpieza, que en espacios grandes es muy necesaria. Porque cuando los espacios grandes se encuentran desordenados, ahí es donde empieza a haber un poco de ruido visual y hace que se pierda esa sensación de mucho aire. Y en un proyecto como este, con la naturaleza tan presente, estas aberturas tan grandes, realmente que la climatización implica todo un desafío. En este caso vamos a pensar cómo está planteado la idea de climatizar esta vivienda, centrándonos en la cuestión del frío necesario en el verano, de la climatización necesaria de los ambientes y también en el invierno, con una propuesta que incluye tanto una caldera como un hogar con bioetanol, algo novedoso que se utiliza mucho en arquitectura y que no solo tiene la función de climatizar, sino también de crear ambientes y justamente componer parte del clima de la vivienda. Las aberturas justamente sumaron la eficiencia térmica dentro del ambiente y el sistema de steel frame también ha ayudado muchísimo. Incluso ahora hicimos algunos retoques constructivos mínimos, que son unas ventilaciones específicamente dispuestas para que el ambiente dentro se mantenga en la temperatura en que uno lo considera necesario. Estas aberturas que tienen una ruptura de puente térmica son aberturas que tienen 4 vidrios, ¿sí? Pues tenemos vidrios que tienen 5,5 y del otro lado 5,5, vuelven a repetir. Son aberturas, si bien son muy pesadas, hacen que esa ruptura de puente térmico genere un ámbito ideal dentro de la casa. Tenemos los aires acondicionados que son cruzados, que hacen que la circulación en muy poco tiempo se renueve el aire, se mantenga a una temperatura acorde, y estas aberturas hacen que esa temperatura se mantenga en un tiempo prolongado. Por lo tanto, realmente funciona muy bien el sistema térmico dentro de esta casa, que no hay que perder de vista que estamos hacia el oeste con vidrios. En Paraná, y estar en esta región hacia el oeste con vidrios es un desafío térmico completo. Acá se ha resuelto bien. En el interiorismo y esta parte térmica fue una vivienda que se pensó también para abastecer de calderas, pero el desafío que cuando nos dimos cuenta de todos los requerimientos que se querían, no encontrábamos espacios para tener la cantidad de radiadores que se necesitaba. ¿Por qué? Porque no tenemos muchos vanos sólidos. Lo que tenemos en su gran mayoría es vidrio. Por lo tanto, tuvimos que buscar también otras fuentes de energía calórica. Y en eso empezamos a ver, y fue justamente un hallazgo del propietario, la posibilidad de hacer los hogares con bioetanol. Ante eso nos pusimos a investigar y lo que formamos es, dentro de todas estas líneas puras, volver no a crear lo que nosotros llamamos siempre como una chimenea o un hogar, sino que lo que creamos es una línea de calor. Así como tenemos en todas las partes algo puro, el hogar debería ser también algo puro. Y en ese puro es todo un gesto que está visualmente preponderante en lo que es el espacio principal de la casa, y se elaboró especialmente todo un conducto de bioetanol que eso genera conjuntamente con el aire acondicionado o con el radiador la posibilidad de tener el calor necesario para que esto se abastezca de manera muy rápida y realmente muy eficiente. Es un sistema que es muy atractivo a la vista porque uno ve permanentemente una llama. Es una llama que, si bien hay que tener cuidado y hay que tener cierto resguardo, en este caso todavía donde no hay pequeños, se puede utilizar y realmente lo recomiendo porque es algo que se puede usar tanto en el interior como en el exterior. Son unos sistemas que esa cavidad que tiene el bioetanol uno lo puede llevar hacia el exterior en los inviernos y provocar de vuelta ese calor de reunión en el afuera de la vivienda. Es algo que realmente fue muy bonito hacerlo y fue un desafío que nos alegró a todos poder conseguirlo. Y si te gusta esta vivienda y querés seguir conociendo más, no te vayas porque después de la pausa vamos a seguir recorriendo distintos aspectos del proyecto y también del proceso constructivo con el arquitecto Francisco Cosi y también con Facundo Ferrer, el director de esta obra. Ahora hacemos una pausa muy breve y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar.
Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en nuestras redes sociales. BEST. Venta de materiales eléctricos. Ingeniería para obras de media y baja tensión. Armado de tableros. Automatizaciones. BEST. Distribuidor oficial de Schneider Electric, Connex2, STEC, Phoenix Contact, Finder y Tecnobox. OCAD Drones. Toda la tecnología de drones al servicio de la ingeniería y la construcción. OCAD Drones. Reduzca tiempos en levantamiento de datos y maximice la precisión con un procesamiento profesional. OCAD Drones. Segundo bloque en el proyectar de hoy. Vamos a seguir conociendo más aspectos de esta vivienda que iniciamos a recorrer en el primer bloque. Ahora vamos a hablar con el arquitecto Facundo Ferrer. Él fue el director de esta obra y nos va a contar justamente sobre este sistema mixto, cómo tuvieron que adaptar al steel frame para sumarle algunas cuestiones que el proyecto requería, pero obviamente que la ductilidad de este sistema, que ya conocemos bien como es el steel frame, permitió justamente que la construcción sea exitosa en plazos y también en la calidad de lo que se buscaba. Facundo Ferrer nos va a contar los principales desafíos de esta obra. La verdad que fue un desafío interesante por las cuestiones del sistema steel frame. Por lo general, y los proyectos generalmente son mucho más murarios, donde todas las losas y donde los apoyos son en muros. Se cuenta un sistema con una grilla de 40 centímetros y demás, donde va ubicado cada uno un perfil. Pero en esta obra, como contaba Fran, se buscó grandes espacios con grandes visuales, para lo cual había que eliminar todo lo que sería la mayoría de los muros. Entonces, bueno, la principal cuestión que resolvimos fueron los 4 apoyos, las 4 columnas independientes, en las cuales se conformaron columnas metálicas cubiertas con tubos de PVC y llenos de hormigón después, a las cuales después se le adosaron unas vigas Warren, como decía Fran, importantes, la verdad, con un cordón inferior y un cordón superior, además del reticulador. Los cordones inferiores creo que eran de 200, son unas vigas realmente importantes. Que a la vez esas vigas no podían prolongar su sección hacia el frente de la casa, porque queríamos leer el frente de la casa, como después van a poder mostrar, como una cinta. Entonces esa sección debía ir disminuyendo a medida que avanzaba hacia el voladizo, y la verdad que fue un desafío que hasta el día que terminamos teníamos nuestras dudas de la rigidez y de la solución técnica, y la verdad que quedó muy bueno. Y ahora nos vamos a centrar en los tiempos de obra en cada una de sus etapas y lo que implica para un arquitecto tener que coordinar una construcción que supone el uso de tantos materiales en la concreción del proyecto. La primera etapa, que fue todo lo que son las bases, la platea, y tuvimos que hacer varios muros de contención a los laterales con mampostería por los desniveles del terreno. Ahora llevo un mes y medio más, un mes y medio. Y después de obra de steel propiamente dicho, la obra gris sería hasta el emplacado exterior, fueron unos 4 o 5 meses, y después, como siempre en toda obra de arquitectura, se reduce o se prolonga un poquito el tiempo en las terminaciones. Pero bueno, la verdad que se llegó al objetivo que los clientes habían propuesto, así que me parece que están muy satisfechos. Bueno, yo hacía un tiempo que ya trabajaba en steel, pero hay un montón de cuestiones a resolver, como simple hecho de un goterón en un cielo raso que quedaba sin una buña enfrente, cómo resolver para que él al otro día no tenga, te estoy hablando de un detalle así,
en absolutamente una obra tan grande como esta. Hubo muchas cosas que estudiar y que resolver, algunas sobre la marcha, otras las pudimos ir teniendo en cuenta antes, pero la verdad que fue un buen desafío. La verdad que con la gente que la ejecutamos, la verdad que muy bien predispuestos y la verdad que creo que el resultado está a la vista. Un techo de chapa con espuma de poliuretano. Creo que fueron 10 centímetros de espuma de poliuretano. Y todo lo que son las paredes exteriores e interiores con una lana de vidrio de 100. La verdad que con eso yo creo que ya ha pasado 1 o 2 veranos y la verdad que está conforme con la resolución térmica y acústica. Y sin duda que cuando uno llega a esta vivienda, lo primero que llama la atención es la ubicación de la piscina en la parte frontal. Justamente asador, piscina y el jardín tienen un lugar central porque están al ingreso del lote. El arquitecto Francisco Cosi nos va a contar el porqué de esta cuestión y lo que aporta una piscina como esta, una piscina con un desborde infinito y con ciertas cuestiones en su terminación que realmente hacen que cumpla una doble función y que tenga una centralidad muy importante dentro del proyecto. En lo que se refiere a lo que es jardinería, está en el proceso de elaboración, todavía no está terminado, pero siempre se tiene el objetivo. Siempre destacamos en el estudio que es importantísimo tener el objetivo final. Cuando uno tiene el objetivo final, los pasos que uno va siguiendo tienen un orden y un destino. Por ahora lo que se hizo es tener lo que es el aterrazamiento de lo que es los solados de la pileta, que se hizo también con un microcemento especial. No van a encontrar juntas, son planos completamente definidos sin junta. Y hay una pileta de un desborde infinito, que da la sensación de un cubo de agua permanentemente frente a nuestro estar, a nuestra cocina, a nuestro lugar. Ese cubo de agua da el reflejo, da muchísima luz. Lo que se intentó también con la parte de los bordes más oscuros es dotar de ausencia de un volumen geométrico o de mosaico, que uno trate de que se desentienda ese sólido que está conteniendo el agua, para que uno vea realmente un espejo y agua circulando permanentemente. Eso da muchísima frescura y en eso basamos prácticamente el centro del paisajismo. Lo que buscamos dentro de la casa es que siempre tengas la frescura, no solo de la pileta, sino de la vista al río y de los verdes. Eso hace que, insisto una vez más, que tengamos el entorno dentro de la casa, esa frescura que buscamos con la climatización también se dé visualmente. Esto de visualizar agua permanentemente de donde vos estés. Durante todo el año se mantiene la pileta y ese correr del agua hace que uno tenga esa sensación de frescura, de aire puro, de todas estas cositas que a uno lo hacen sentir como en placer, en un estado mucho más tranquilo, y hoy por hoy es lo que buscamos todos. Y si miramos con atención la composición de los ambientes y las terminaciones, nos damos cuenta que el mobiliario no está ubicado al azar, sino que fue proyectado, diseñado y fabricado exclusivamente para esta vivienda, que hay cierta lógica que se repite en todo el mobiliario y que también cumple una función muy importante en la constitución de los ambientes. Algo que siempre se hace y se destaca en el estudio es que cuando se gesta un proyecto, se gesta no solo morfológicamente, sino también interiormente. Es por ahí muy común encontrar en ciertos folletos que uno muestra que entra una mesa para 6 personas, un sillón para 3 con un butacón, y la realidad al final es que no entra nada de eso. Nosotros somos muy precisos en lo que es que el proyecto identifique real lo que después va a ser en la realidad, valga la redundancia, pero lo que hacemos es que todo el mobiliario se diseñe conjuntamente con la casa. Cuando hay una lectura de casa y un lenguaje particular en esa casa, nosotros hacemos que el mobiliario también refleje esas necesidades o esas premisas que en algún momento son del propio cliente. Generamos espacios, adecuamos los espacios, adecuamos el mobiliario para las necesidades que nos reclaman o que nos están solicitando, y también en eso damos el lenguaje dentro de ese mobiliario para que la casa tenga una particularidad que es la que por ahí el cliente está buscando siempre cuando llega al estudio. En esta casa particularmente tenemos el uso de una madera, que es la madera de grapia, que se repite en la mayoría de los espacios, tanto en los baños, como en el hogar, como en la barra, y tanto así como en la escalera. La escalera también fue un diseño que fue y volvió, porque era un
un desafío por la cantidad de peldaños que tenía y cómo podíamos hacerla que no tiemble. Bueno, se hizo un desafío que incluyó 2 materiales, que es madera y lo que es metal, que en este caso no es solo una configuración estética, sino que la madera aporta también la rigidez junto con el metal para que esto suceda de manera lo mejor estable posible y que no encontremos ni vibraciones ni nada, siendo que son perfilerías y planchuelas muy finas en metal. Todo esto siempre acompaña, y volvemos con el concepto de que el orden para nosotros es importante en el espacio, porque cuando vos tenés pocos elementos, como decíamos anteriormente, y los vas repitiendo de manera distinta en cada uno de los elementos configurativos de la casa, hace que la lectura sea muy rápida del observador. Y esa lectura rápida generalmente gusta. Es algo que por ahí uno entiende dónde está el orden, dónde están las cosas y rápidamente identifica los elementos primordiales de lo que es el diseño. Dejamos este tema de lado y hacemos la segunda pausa en el proyectar del día de hoy. No te vayas porque ya venimos con más arquitectura. Centro de la construcción en seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño, ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones, eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Tercer bloque en el proyectar del día de hoy. Tiempo de hablar de tecnología. Nos vamos a centrar en los drones y hablamos con Manuel Orsi de OK Drones, esta empresa que tiene un vasto desarrollo en todo lo que tiene que ver con el relevamiento de drones para el sector de la construcción. Y justamente esta semana se realizó una charla en la delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, donde se puntualizó diferentes temas que tienen que ver con el uso de drones en el sector de la construcción. Manuel Orsi nos va a contar quiénes participaron de la charla, cuál fue el balance y cuál es el principal aporte de esta tecnología para el sector. La charla que realizamos el jueves en la Cámara de la Construcción fue un éxito por la participación que hubo, que no nos esperábamos. La gente muy interesada en la temática, que es algo nuevo, algo novedoso, que muchos no conocen, digamos, las facilidades que te brinda esta tecnología, cómo reemplaza trabajos más manuales, que ahora se pueden hacer mucho más rápidos, mucho más precisos con el uso de drones. Y no, quedamos muy contentos con la participación de la gente, las preguntas que realizaban, también la convocatoria a nivel nacional, porque hubo de distintas ciudades del país que participaron, se inscribieron para la parte de transmisión online que hicimos en simultáneo a la charla presencial. Así que no, muy satisfechos y esperamos repetirla a la brevedad para seguir comentando, informando a la gente sobre esto, qué es lo que se viene. Bueno, al sector construcción en general aporta practicidad en un relevamiento y velocidad, también mayor cantidad de información cuando uno va a relevar, obtiene lo que nosotros llamamos un gemelo digital, porque es una representación real, a escala real, de lo que tenemos en la realidad justamente. Así que eso lo podés aplicar a un montón de trabajos y ahí se diversifica la utilidad según lo que quiera el profesional. Trabajamos con un montón de profesionales que buscan distintas cosas en los relevamientos y por eso tenemos que adaptar esta tecnología
según su día a día, digamos, según los programas que ellos usan, según cómo se manejan, según las actualizaciones de los mismos programas que a veces no son tan recientes. Entonces tenemos que ir adaptando esas compatibilidades y tratando de generar un entregable que les sea útil y se adapte a sus necesidades, básicamente. Y sin duda que es importante que desde Paraná, desde la región, se impulsen esta serie de actividades que son de interés en varias provincias de la Argentina, porque de manera virtual participó gente de Santa Fe, de Mendoza, de la propia ciudad de Buenos Aires, de la Patagonia, de Corrientes. Hubo inscriptos realmente de varias provincias y eso marca que es una tendencia que se viene y que llegó para instalarse en el sector de la construcción. Le preguntamos a Manuel Orsi cuál es la importancia del uso de esta tecnología para el seguimiento y el control de las obras. Bueno, sobre la inspección de activos y seguimiento de obra, uno puede muy rápidamente tener un control exacto de lo que está pasando en la obra, hacerlo continuadamente, una vez por semana, una vez cada 15 días, una vez por mes, y tener una exactitud en el control de lo que va pasando en las obras. También se pueden hacer inspecciones sobre una obra ya finalizada que se necesita hacer una restauración. Entonces uno puede hacer una inspección dándole un recorrido 360 grados, digamos, a una construcción y evaluando al detalle hasta el nivel de fisuras esa obra, digamos. Y ahora sí nos ponemos un poquito más técnicos en la cuestión del uso de los drones y vamos a ir recorriendo lo que implica la generación de nube de puntos, uno de los principales fuertes que permite esta tecnología, y cuál es su relación con la impresión 3D, otra tecnología que está muy relacionada con la posibilidad de incorporar drones al sector de la construcción. Bueno, también charlamos sobre la generación de nube de puntos, que es básicamente un resultado de la fotogrametría, que es lo que nosotros implementamos con el uso de drones, que básicamente es triangular cada punto que reconoce el software dentro de las fotografías para así generar un 3D, que en vez de realizarse un modelo 3D, lo que se realiza es como mencionábamos antes, un gemelo digital. Un modelo 3D puede ser generado en un escritorio sin ninguna representación de la realidad. En cambio, el gemelo digital, como mencionamos, tiene una representación exacta, gracias a esta nube de puntos, digamos. El tema de la impresión 3D es algo que estamos empezando a hacer pruebas, a ver cómo lo compatibilizamos, pero básicamente todo lo que se releva con el dron puede ser exportado a impresoras 3D industriales, que son las que apuntamos nosotros. Estamos empezando a trabajar sobre ese tema para futuro ya brindar ese servicio también, para ya sea estatuas, fachadas, uno quiere representar una topografía en una impresión 3D, también lo puede hacer, que se ve mucho en empresas internacionales, digamos, que son referencia nuestra. Y ahora vamos a seguir recorriendo desde el lado técnico esta charla que se realizó esta semana en la ciudad de Paraná y en lo que tiene que ver con el uso de drones y las aplicaciones para topografía. En cuanto a la topografía, básicamente se demuestra la ventaja que tiene relacionado a los trabajos anteriores que se hacían con niveles ópticos, con estaciones totales, que nos daban una limitada cantidad de puntos de referencia de las representaciones del terreno. En cambio, con esto, al tener una cantidad, millones de puntos en el relevamiento, tenemos
montón de datos para generar estas topografías, estos cortes, perfiles longitudinales, transversales, secciones, y en una velocidad que no tiene comparación con una estación total o nivel óptico, ya que pensando en minutos o unas pocas horas, nosotros tenemos este modelo 3D de la topografía, de ahí podemos extraer lo que queramos. Así que básicamente es un avance gigantesco comparado con lo anterior que se utilizaba. Y esta joven empresa de Oca Drones ya ha realizado varios trabajos en lo que pudo aplicar el uso de drones al sector de la construcción. Le preguntamos a Manuel Orsi cuáles han sido estos trabajos y cuáles son los principales puntos que pudieron relevar en todos estos meses. Trabajos de topografía que hemos realizado últimamente, una cantera acá en la provincia de Entre Ríos, que se debía realizar un relleno por motivos medioambientales. Se hizo un relevamiento durante la tarde, al otro día, a primera hora de la mañana, ya tenían el resultado. Ese trabajo lo realizamos con el ingeniero Ricardo Maín. Otro trabajo que hemos realizado es para la gente de Geocimenta en Ibicuí, cerca con unos lotes con cercanía al puerto, una zona de bañados que también nos dio la facilidad de tomar áreas bastante importantes. Agregamos también una zona del puerto para tener referenciado a cotas IGN. Hicimos una nivelación en esa zona que justamente ese trabajo nos dio una dificultad y un aprendizaje mayor, porque justamente los reflejos del agua complican la lectura del dron y el procesamiento del software. Entonces, gracias a eso también estuvimos aprendiendo cómo mejorar la técnica de toma de imágenes y de procesamiento también, todas las configuraciones a realizar y cómo exportar estos datos también. Hemos hecho trabajos sobre edificios ahora últimamente para la gente de impermeabilizar, que hemos relevado medianeras y fachadas de edificios, en donde al generar este modelo tridimensional, que vuelvo a destacar es una representación muy real y por eso le decimos gemelo digital, podemos ver hasta el nivel de fisuras, como había mencionado antes, y tener una practicidad de hacer zoom en la parte que uno quiere y controlar muy rápidamente, hacer una inspección completa y muy fácil, digamos, del edificio. Y como toda empresa de innovación y tecnología, realmente que planificar el futuro e ir pensando en nuevos servicios y en nuevos avances que la tecnología propone constantemente es algo que ya se está pensando y planificando desde hoy. Le preguntamos a Manuel Orsi cuáles son los próximos pasos de Oca Drones. Lo que se viene de acá a la brevedad, que estamos empezando a trabajar, es la incorporación de cámaras térmicas para trabajar con eficiencia energética de edificios, haciendo un relevamiento, haciendo todo un procesamiento muy particular para lo que es el análisis térmico de un edificio, y queremos incorporarlo a la brevedad, que por eso estamos trabajando en eso. También la impresión 3D de los relevamientos realizados con el dron, como ya mencionábamos antes, impresiones industriales básicamente, y la inspección de activos con un software específico dentro de la misma rama de software que trabajamos, que genera una inteligencia artificial dentro del relevamiento al reconocer distintos dispositivos, por ejemplo en antenas, la marca, el estado, poder hacer inspecciones mucho más rápidamente en antenas de telecomunicaciones, torres de alta tensión y diferentes activos que queramos, hasta puede ser unos silos. Dejamos este tema técnico de lado y en el siguiente bloque nos vamos a detener en la arquitectura patrimonial. Hacemos la última pausa en el Proyectar de hoy.
Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en nuestras redes sociales. Renovamos el home banking de Banco Entre Ríos y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Así es el nuevo home banking de Banco Entre Ríos. Ágil, simple y práctico. bancoentrerríos.com.ar. OK Drones. Toda la tecnología de drones al servicio de la ingeniería y la construcción. OK Drones. Reduzca tiempos en levantamiento de datos y maximice la precisión con un procesamiento profesional. OK Drones. Último bloque en el proyectar de hoy, momento de hablar de patrimonio y vamos a conocer la Iglesia Inmaculada Concepción de la ciudad de Concepción del Uruguay, ubicada allí enfrente a la Plaza Ramírez, la plaza principal de la histórica, una plaza que sin dudas está llena y repleta de historia y de edificios históricos y muchos tienen que ver con el general Justo José de Urquiza y esta iglesia justamente la mandó a construir el propio Urquiza allá por 1856. El arquitecto Carlos Canavesi, especialista en patrimonio arquitectónico, nos va a contar características de esta iglesia y cómo nace la idea de construir. La Basílica de la Inmaculada Concepción es Basílica Menor de San Juan de Letrán en Roma, es un título honorífico que tiene la Basílica de nuestra ciudad. Esta iglesia se construye a partir del año 1856 por iniciativa del general Urquiza, que por entonces era presidente de la Confederación Argentina. Había pasado que en 1847 la iglesia original de Concepción del Uruguay, que estaba en el mismo lugar, había tenido un incendio que la había destruido por completo. De manera tal que para todos los oficios religiosos y demás se tuvieron que habilitar un par de aulas del edificio del Colegio del Uruguay que estaba enfrente y durante algunos años las celebraciones religiosas se realizaban, como digo, en el Colegio del Uruguay. En 1856, Urquiza, siendo presidente de la Confederación Argentina, decide construir un edificio religioso acorde a la importancia que estaba tomando en ese momento Concepción del Uruguay. Contrata a un arquitecto italiano llamado Pedro Fossati, probablemente el profesional de más alto nivel profesional que haya actuado en la Argentina en esa época, hablamos 1850-1860. A Urquiza se lo recomienda el cónsul de Cerdeña, que en realidad Cerdeña era lo que hoy es Italia, porque Italia no existía como tal. Lo cierto es que el arquitecto Pedro Fossati, que terminaba de construir nada menos que el Palacio Arzobispal en Buenos Aires, pegado a la Catedral de Buenos Aires frente a la Plaza de Mayo, edificio que fue incendiado en la jornada de junio de 1955, antes del derrocamiento de Perón. El autor de ese edificio había sido el arquitecto Pedro Fossati. Viene a Concepción del Uruguay, realiza un proyecto, prepara un presupuesto, Urquiza lo aprueba y la iglesia se construye prácticamente en un tiempo récord, porque arrancan en los primeros meses de 1856 y para principios de 1859 estaba terminada. Es una iglesia en cruz latina, es decir, una nave central larga con un brazo de crucero, cúpula sobre el crucero, 3 naves, una nave central y 2 naves laterales. Esas torres fueron agregadas alrededor de 1950, cuando se hizo una gran restauración del edificio. Es un edificio íntegramente construido en mampostería de ladrillo, no hay estructura portante de ningún tipo. Originariamente tenía una cubierta en bóveda de cañón corrido,
que después, a finales del siglo XIX, por algunos problemas de filtraciones que tuvo, se tuvo que cubrir con una cubierta a 2 aguas de chapa, que es lo que vemos hoy exteriormente. Esa cubierta de chapa, la única función que tiene es cubrir la bóveda original que está por debajo, que había, debido a la alternancia en estar expuesta al sol y al frío de la noche y demás, se había fisurado y había producido filtraciones de agua. Esas filtraciones de agua produjeron la caída de algunos de los elementos ornamentales del interior de la iglesia y se llegó a un extremo que hoy sería impensable, que la Municipalidad de Concepción del Uruguay clausuró la iglesia. Y entonces los curas protestaron y entonces levantaron la clausura total y solamente le dejaron libre la nave lateral del lado norte, y el resto de la iglesia estuvo clausurada hasta que la arreglaran. Bueno, dio la casualidad de que en ese momento se estaban haciendo obras portuarias en nuestra ciudad, había ingenieros muy capacitados y ellos fueron los que, digamos, dispusieron la construcción de esa nueva cubierta de chapa 2 aguas que cubre la bóveda de cañón corrido original que está por debajo. Y ahora Carlos Canavesi nos va a contar características de la arquitectura italianizante de este edificio del arquitecto Pedro Fossati, y también va a recorrer parte de la historia de Fossati en Concepción del Uruguay y otros edificios que el propio Urquiza mandó a construir por esos años. Es un edificio claramente italianizante, lo que en la arquitectura se conoce como arquitectura italianizante, que responde a todos los cánones de la arquitectura renacentista italiana, de donde provenía Fossati. Fossati había trabajado, antes de venir a Argentina, había trabajado mucho en Italia, y estando en Concepción del Uruguay, Urquiza no lo desaprovecha, porque si bien fue contratado para la realización de la iglesia, el ya que estamos hace de que Fossati también reconstruya la pirámide que está enfrente, en la Plaza Ramírez, es obra de Fossati. Probablemente sea obra de Fossati la columna de la Plaza Constitución, en homenaje a la Constitución del 53, y también va a ser Fossati el que termina dándole forma al edificio administrativo del Saladero Santa Cándida, y es el que hace la capilla octogonal del Palacio San José, en el palacio, y también construye la casa para la hija de Urquiza, para Ana Urquiza de Victorica. Es decir, hace muchas obras en el corto periodo que estuvo en Concepción del Uruguay. Él llega en enero de 1857 y se va en junio, julio de 1859, así que está 2 años y medio, y ahí es donde se le pierde el rastro porque se vuelve a Europa y nunca más. Todos los historiadores clásicos de la arquitectura argentina están detrás de los datos de qué fue de la vida de Fossati, todos estamos atrás de eso y hasta ahora no lo hemos podido encontrar. La iglesia, con el correr del tiempo, sirvió de tumba, digamos, a los restos del general Urquiza, que después de su asesinato había sido enterrado en el cementerio. Pasada la rebelión jordanista, la viuda de Urquiza y la familia hacen un traslado de los restos a la iglesia. Ahí se lo entierra en una bóveda, en un subsuelo, y ahí se pierde el rastro de los restos de Urquiza por casi un siglo. Hasta que allá por los años 1951-52, de manera un poco fortuita, se redescubre el lugar donde estaba la tumba de Urquiza. Se hace todo un estudio con técnicos que vinieron de la Comisión de Museos y Monumentos de Buenos Aires, se determina cuál era el féretro que contenía los restos de Urquiza, se hace un análisis y demás. Y entonces, a finales de la década de los 60, se construye el mausoleo actual, que está ubicado sobre el lado izquierdo de la iglesia, donde están los restos del organizador de la nación, ¿no?, de Justo José de Urquiza. También, al igual que el Colegio del Uruguay, hace pocos años fue producto de una puesta en valor integral, la iglesia, que de alguna manera le restituyó las pinturas murales que tenía realizadas a finales del siglo XIX y que en 1960 habían sido borradas por el Concilio Vaticano II y todo lo que trajo. Se le borraron las pinturas murales que tenía la iglesia, había quedado un color monocorde bastante aburrido y bastante feo, así que ahora un pintor de Victoria hizo algunas pinturas murales que han quedado en principio bastante bien.
Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Med Container. Una nueva forma de habitar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. OK Drones. Tecnología para la ingeniería y la construcción. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción. Construyendo para el desarrollo de la provincia. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Best, venta de materiales eléctricos, ingeniería para obras de media y baja tensión. Banco de Entre Ríos, acá para vos. El Súper de la Construcción, presentes en toda tu obra. Y llegamos al final del Proyectar del día de hoy. Nosotros los invitamos, como siempre, a que si se quedaron con ganas de más contenidos, recorran nuestras redes sociales. Allí ya están todas las propuestas en estas 6 temporadas de Proyectar, con arquitectura, construcción, urbanismo, patrimonio, tendencias, ingeniería, bueno, un montón de temas que semana a semana traemos aquí y le proponemos en distintas historias. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene en este mismo horario.